los temas de movilidad internacional, tenemos con nosotros a 4 expertos que gestionan la movilidad internacional en sus compañías, que paso a presentar brevemente. A mi izquierda tengo a Mar Morales, Discipline Leader de Global Mobility, Talento y Cultura de BBVA. Buenas tardes, Mar. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Rondó, subdirector general de Organización y Talento en Mapfre. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Guillermo. Y mi tocayo, Guillermo Dreammakers, director corporativo de compensación y beneficios de Grupo Piñero. Buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, en unos minutos se unirá al panel Mamen Pérez, responsable de movilidad global y compensación de unidades globales de Telefónica. Bueno, en la tarde de hoy queremos tratar cómo se ha recuperado en los departamentos de recursos humanos la actividad internacional y la movilidad internacional post-pandemia. Y quería comenzar contigo, Juan Carlos, para que en la visión general de los departamentos de recursos humanos nos comentes a dónde apuntan las tendencias de recuperación en el ámbito internacional o, bueno, en general, de los departamentos de recursos humanos. Gracias, Guillermo. Pues la verdad es que en esta mesa redonda de movilidad internacional nosotros siempre decimos que la movilidad es solo el final de todo esto. De tal forma que básicamente en nuestros principios en Mapfre tenemos muy claro que tenemos 3 pilares básicos, que es el pilar del talento, el compromiso y la innovación para el propósito. Y eso nos lleva a que debemos entender lo que es la gestión de recursos humanos desde el punto de vista del compromiso bidireccional, es decir, que consigamos que de alguna forma ese compromiso bidireccional el empleado sea dueño de su propia carrera. Esto que se dice de forma un poco ligera, y entendemos que todos buscamos eso, pero la realidad es que ahora sí que lo tangibilizamos de una forma en la que la empresa tiene que poner los medios para que realmente en este entorno tan buca podamos estar transformándonos, que nos tenemos que transformar. En 3 años seguramente el 70% de los puestos habrán desaparecido y hay que poner los medios para que cada uno de los colaboradores sea dueño de su propio desarrollo. Y para hacer eso, el concepto de movilidad internacional, que seguramente para nosotros es la cumbre de todo esto, porque al final estamos hablando de una empresa en la que 25 países ceden profesionales todos los años a otros 26 países. Es decir, que estamos hablando de un movimiento muy importante. Pues de todo esto lo importante es ver que esta gestión del autodesarrollo y este compromiso bidireccional sea muy tangible y de forma muy transparente el empleado pueda percibir que tiene oportunidades alrededor del mundo y que realmente si él se forma, si él se hace dueño de su propia carrera, va a poder ver de forma transparente. En nuestro caso incluso tenemos un sistema por el que a nivel mundial todos los países pueden ver las vacantes del mundo y pueda ser consciente no solo de lo que hoy puede hacer, sino de qué se tiene que formar para realmente mañana poder optar a esas oportunidades en el mundo. Por lo tanto, digamos un poco como titulares, el ser dueño de tu propia carrera y sobre todo entender que esa visión global del talento y esas oportunidades a nivel global termina siendo un poco el sentido de nuestro mensaje, que básicamente en Mapfre cada minuto que inviertes cobra sentido y ese es el concepto de nuestra tendencia. Genial, muy interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Guillermo. Otra cosa que hizo la pandemia es paralizar programas que se preveían o políticas que estaban en marcha en las compañías. Sé que en BBVA tenéis un proyecto que fue paralizado por la pandemia. Sí que la movilidad en general no se paralizó por completo, pero sí que este tipo de programas. Entonces quería, Mar, por favor, que nos comentaras un poco cómo estáis reactivando esos programas que en su día pues, tuvisteis que paralizar por la pandemia. Sí, sin duda. Bueno, lo primero, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Realmente tuvimos muchos problemas a la hora de mover gente, como entiendo que todas las compañías que están aquí, y nos dedicamos a lo que era más crítico para el negocio. Pero bueno, como todo pasa, y es verdad que la pandemia también está pasando, pues hemos reactivado unos programas de desarrollo internacional, un poco al hilo de lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? O sea, siendo dueños de tu propio desarrollo, cómo la movilidad internacional puede ayudarte a desarrollar precisamente todas las habilidades intrínsecas que vienen dadas en una movilidad internacional.
Y hemos lanzado ya estos programas que son short-term assignment, no más de 3 meses, en los que movemos a empleados bueno, pues con un nivel de talento muy elevado, pues intentamos moverles a las distintas geografías, ¿no? De tal manera que consigamos darles esa visión global que queremos darle a todos los empleados de todo nuestro grupo y que les ayudará precisamente a, bueno, pues a seguir avanzando en el desarrollo de su carrera y de sus habilidades no solo profesionales, sino también, sin duda, personales, ¿no? No, está claro que es una palanca también para la atracción de talento y para el desarrollo personal de vuestros empleados. Bueno, venimos de... Seguramente ahora vamos a pasar a que Guillermo nos comente su visión, porque el Grupo Piñero, dedicado completamente al sector turístico, la pandemia paralizó por completo el negocio. Hola, ¿qué tal? Mamen Pérez, que ya se incorpora con nosotros a la ponencia. Pues como decía Guillermo, en el sector turístico el negocio se paralizó por completo. La pandemia paralizó por completo el negocio. ¿Cómo estáis viviendo esa reactivación ahora que lo que creo que hablábamos antes, muchas personas están, digamos, necesitadas de disfrutar de ese negocio y cómo vosotros o vuestros empleados los estáis movilizando internacionalmente? Sí. Lo que ocurre es que en el negocio hotelero, como muy bien indicas, la pandemia nos fue un toque a la línea de flotación, porque nosotros dependemos de una operación 24/7 y dependemos mucho de que la gente tenga libertad de movimiento y de disfrutar. Y, lógicamente, la pandemia lo que nos ha hecho es encerrarnos en casa y no poder ni movernos ni poder viajar como se hacía antes. Por lo tanto, nosotros el gran reto era, por un lado, principalmente nuestros destinos es de mucha diversidad cultural, con lo que precisamos el poder mover a la gente, porque, como muy bien ha dicho Juan Carlos, es una palanca de desarrollo profesional. Y segundo, porque muchas veces no tenemos ese talento de forma local. Aunque estamos apostando mucho por desarrollar profesionales y que sean una escuela y que sea, digamos, su propia universidad internamente, nosotros lo que hemos hecho es, por un lado, cuidar ese talento, intentar mantenerle y dar la opción de los que querían quedarse y cuidar del hotel, quedarse allí. Y te digo que haya habido unos que no han disfrutado mucho, ¿eh? Porque un hotel en Tulum, hombre, para hacer la academia no está tan mal, ¿eh? Seguro. Pero luego, los que querían volver a casa, lógicamente, les teníamos que dar la oportunidad de volver a casa. Una vez hemos tenido esa oportunidad de esas montañas rusas de abrimos, no reabrimos, abrimos, no reabrimos, es cuando hemos podido volver a sacar el músculo y buscar a esos profesionales que muchas veces suelen estar ya por el Caribe y lo que van buscando son cambios de países para ir conociendo diferentes tipos de clientes y para ir desarrollando profesionalmente, que es lo que realmente nosotros podemos ofrecer. Genial, Guillermo. Muchas gracias. Mamen, bienvenida. Gracias. Bueno, ya han comentado tus compañeros un poco cómo se está reactivando la parte de la gestión internacional, la movilidad internacional. Tú me comentabas que en Telefónica lo que se está haciendo o lo que ha habido es una reducción de la movilidad internacional, ¿no? Tras la pandemia. Entonces, que nos comentes un poco por qué estáis llevando a cabo esa, digamos, reducción de movimientos internacionales post-pandemia o cómo se está reactivando la movilidad internacional. O sea, como en todos los sectores, ¿no? Pues durante la pandemia se redujeron mucho los movimientos. Dimos la posibilidad, ¿no? de regresar a los países de origen según la evolución de la pandemia en cada uno de los países. Y bueno, es verdad que se ha visto que determinadas posiciones que antes movíamos o se cubrían, ¿no? con expatriados, ahora son posiciones que realmente o se pueden cubrir con un local internacional, que lo movemos de país a país, pero como local, o bien directamente que se puedan hacer pues, desde otro país, ¿no? En remoto. Es verdad que se están reactivando los movimientos poquito a poco, pero sí que hemos notado eso, ¿no? Que al final, por temas de costes y es verdad que nosotros en Telefónica no tenemos una política como tal de
estimular o de Incentivar, ¿no? promover, ¿no? la movilidad internacional, sino que es una palanca más, ¿no? que nos permite cubrir esas vacantes. Las vacantes se publican en todos los países, entonces dependiendo del candidato y de dónde se encuentre, pues la forma de contratación, pues vemos si es temporal la vacante, pues a través de una asignación internacional, ya sea a largo o corto plazo, o si es una posición ya más local, ¿no? Pues a través de movimientos locales e internacionales. Entonces, nuestra estrategia a día de hoy es esa. Trabajamos mucho con el Workforce Planning. Tenemos una plataforma donde intentamos tener mapeadas todas las capacidades de los empleados para saber en todo momento qué capacidades tenemos actualmente dentro de la compañía, cuáles necesitamos a futuro y también, sobre todo, dónde las tenemos, ¿no? Para poder movilizar el talento a nivel global. Muchas gracias, Mamen. Bueno, esto ha sido digamos, hemos comentado un poco la reactivación de la movilidad internacional, del negocio, pero durante la pandemia todas las compañías implementaron acciones que iban dedicadas a estar más cerca del empleado, del bienestar del empleado. Quisiera que me comentarais un poco en vuestros casos qué acciones implementasteis en cada caso para poder estar más cerca del empleado, de su bienestar. Guillermo, no sé si me puedes comentar en Grupo Piñero qué acciones llevasteis a cabo. Para nosotros, al tener las operaciones cerradas, pues era muy importante el mantener el contacto y que se percibiera de que seguíamos conectados con ellos. Es más, lanzamos una campaña de seguimos conectados. Pero, ¿con qué actividad? Pues lo que hicimos es, por un lado, nosotros somos expertos en generar experiencias, pero al no tener huéspedes, lo que hicimos es intentar volcar esa generación de experiencias para nuestros propios profesionales. Con lo cual, nuestros equipos de entretenimiento lo que hicieron es paquetizar una serie de actividades de entretenimiento pues, para chavales, de todo lo que es hábitos de bienestar, como pueden ser clases de yoga, clases de pilates, mindfulness, y todo lo que son diferentes tipos de contenido para mantener conectado y para mantener ese vínculo de unión con nuestros profesionales y que perciban de que seguimos cuidando de ellos aunque los hoteles estén cerrados. Asimismo, lo que hicimos es generar muchos contenidos de aquellas posiciones que podían mantener una actividad por la generación de la definición del producto hotelero de cara al medio y largo plazo, pues no estaban acostumbrados a trabajar sin esa presencia. Con lo cual, lo que hicimos es muchos contenidos de la biblioteca digital, ponerlos a su disposición para cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar en remoto, cómo evaluar el desempeño en remoto y cómo interaccionar, porque no estaban acostumbrados. Piensa que la mayoría de nuestros profesionales, el gran reto que tenemos ahora es que no tienen escritorio digital. Son profesionales que trabajan en cocina, que trabajan a nivel de restaurantes, que trabajan en housekeeping o en diferentes ámbitos, con lo cual el estar conectados era un entorno muy diferente a su día a día y que antes y después hemos tenido que gestionar de una forma muy diferente. Muy interesante, Guillermo, lo que nos comentas. En BBVA, Mar, me decías que vosotros analizasteis dónde estaban vuestros empleados, la salud. ¿Qué canales implementasteis para acercaros, saber dónde estaban, la salud de ellos? En general, como comentaba Guillermo, lo que intentamos a todos los niveles, en todas las compañías que formamos el grupo, era de alguna manera, igual que decía Guillermo, intentar sentirnos todos conectados, ¿no? En el caso de la movilidad internacional, imaginaros, o sea, no solo estás aislado por la propia COVID, sino que estás fuera de tu ámbito, fuera de tu país, con lo cual intentábamos, por un lado, que participaran mucho en todas las líneas de well-being que nosotros teníamos y además teníamos un canal mucho más personalizado con cada uno de los empleados donde recibían comunicaciones, donde, bueno, pues, no sé, por poneros un ejemplo, o sea, la felicitación de Navidad específica que se hizo en su momento a ellos, sabiendo, bueno, pues que eran momentos más duros, más difíciles con las circunstancias, el gestionar o el que ellos supieran que la comunicación era muy importante para nosotros y que cualquier tema que les pudiera surgir, ahí estaba todo el equipo al completo de Global Mobility a full para solucionarles o para ver cómo podríamos solucionar cualquier situación que se pudiera dar, ¿no?
Y así lo hemos hecho, así lo hemos hecho. Entonces, ellos participan, por un lado, de las iniciativas locales que ha habido en todas las, bueno, pues en todas las compañías del grupo con respecto a esta línea de Wellbeing, que además es una línea que ahora ya es estratégica de talento cultura a nivel global, y además procuramos tener ese canal un poco más personalizado, más cercano, de aquí está tu equipo de Global Mobility, en qué podemos ayudarte, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado conseguir con esto, ¿no? ¿Y qué crees que han valorado más positivamente? Bueno, yo creo que el que ellos se sientan arropados, el que ellos se sientan atendidos, el que ellos no se sientan solos ante las situaciones que han podido tener, bueno, que para todos han sido duras, pero cuando estás a miles de kilómetros de tu casa, pues todo se amplifica más, ¿no? Entonces, esa parte bueno, pues de me siento seguro, me siento acompañado, me siento que me escuchan, esa escucha activa que hemos intentado hacer desde Global Mobility a todos los niveles, yo creo que es muy importante, porque bueno, luego están las pólizas de salud, etcétera, todo eso evidentemente lo han tenido y lo tienen, haya o no haya COVID, ¿no? Pero bueno, esa cercanía en cuanto estamos aquí con vosotros, queremos ayudaros, cuéntanos, estamos presentes contigo, pues yo creo que ha sido muy importante. Pues sí, así es, yo creo que sí. Y yo creo que ellos lo han... Tendrías que preguntárselo a ellos, No, en cualquier caso, ¿no? pero bueno, pero como... a los empleados, pero sí. Como gestor también de algunos de ellos, no solo en tu compañía, sé que las compañías que han estado cerca de sus empleados y las acciones que se han llevado a cabo, pues sí que se han sentido gratificados de que sus compañías pues hayan estado más cerca de ellos, no solo de ellos, sino de sus familias y el bienestar de sus familias, ¿no? Que al final no son los grandes agraviados al final del desplazamiento de un empleado, ¿no? Que es la familia del mismo, en algunas ocasiones. Mamen, tú me decías, en Telefónica habéis trabajado en darles esa confianza, ¿no? y seguridad a la hora de estar desplazados. ¿Cómo habéis hecho para que ellos confíen en vosotros? Bueno, pues montamos todo un protocolo de actuación, ¿no? Pues muy en línea con mis compañeros, ¿no? Que el estar muy cerca de ellos, el que se sientan pues arropados en todo momento y acompañados, nosotros expatriados, toda la familia, apoyándonos muchos en nuestros compañeros locales de recursos humanos, porque al final ellos eran los que tenían la información de primera mano sobre la situación real de la pandemia en el país, ¿no? Y eso se ha valorado mucho esa cercanía, esa comunicación continua, era tremendamente valorada por ellos. Y luego, bueno, pues iniciativas de bienestar que bueno, se hicieron durante la pandemia y han llegado para quedarse ya, ¿no? Nos hemos dado cuenta que al final todos los temas de salud mental, del bienestar, pues también son fundamentales, ¿no? Y hay que darles la importancia que tiene, que al final te afecta, ¿no? Si no estás bien en tu vida personal o mentalmente, eso te va a afectar en el trabajo. Y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? El saber dónde estaba en cada momento, cómo era su situación, contacto continuo, ya fuera desde el equipo de movilidad global o local, eso les ha ayudado mucho y bueno, y actuar, ¿no? Actuar en el momento en el que te pedían, oye, quiero regresar, pues se montaba protocolo y si se podía, pues se regresaba lo antes posible, ¿no? O incluso hay expatriados que se han quedado en el país y hemos sacado a las familias porque preferían seguir y que las familias regresaran. Bueno, pues hemos tenido casos de muchos tipos, ¿no? Pero bueno, ha sido sobre todo eso, ¿no? El acompañarles, un protocolo de actuación, de acompañamiento. Genial. Aquí me voy a salir un poco del guión, perdonadme, porque quería un poco matizar lo que decías, la salud mental y el bienestar del empleado. Dicen que durante este periodo de pandemia, en salud mental y bienestar del empleado, se ha avanzado en 2 años lo que a lo mejor se preveía que se pudiera avanzar en 10. ¿Qué pensáis de esto? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Habéis introducido algún tipo de política dentro de vuestras compañías en ese sentido, Guillermo? Si me permites, a mí me gustaría comentar algo que no sé si a mis compañeros también les ha pasado, es la sensación de montaña rusa, porque nosotros veíamos venir el COVID en Europa y sabíamos que llegaría al Caribe, pero
no ha llegado de la misma forma. Entonces, tú tienes un Jamaica que, oye, pues cierran los aeropuertos y a ver quién viene, o un República Dominicana o un México en donde vivían de forma muy diferente, porque había un país pues, que estaba mucho más volcado al turismo y lo que quería es proteger el turismo, y otro que decía, pues bueno, pues vamos a ver, hay más negocios, hay más elementos, con lo cual el turismo es uno más, pero no es el más estratégico de mi país. Con lo cual lo que nos ha ocurrido es que en ese, digamos, traje medida que hemos intentado hacer de cuidar de los colaboradores y poner el bienestar porque realmente lo han sentido de que era mucho más relevante, las soluciones y las recetas no eran las mismas. Por ejemplo, en España hemos implementado pues, un plan de retribución flexible para facilitar el acceso al seguro de salud, porque nos lo pedían y lo consideraban mucho más importante. Mientras que en Jamaica pues, lo que hicimos es hospitalizar el hotel porque el gobierno nos decía, tenemos problemas de que no tenemos suficientes camas. Y eso generaba un impacto y un orgullo de pertenencia que es impagable, si me permites. Con lo cual es esa sensación de, tengo unos procesos y unas políticas, pero cuando voy a mirar a mi gente, no puedo hacer el todo me vale. Juan Carlos. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo negativo que ha traído la pandemia, sin lugar a dudas, pero como optimista patológico que soy y por ver el lado positivo, la verdad es que para nosotros fue una prueba de fuego. Es decir, imaginaos una empresa que su sentido de propósito es el de personas que cuidan de personas o cuidamos lo que te importa, y que el sentido, además del propósito que tenemos desde propuesta de valor, es la de cada minuto importa. Imaginaros de pronto convertirse en una actividad esencial, porque el seguro es una actividad esencial, y de alguna forma el entender que eso lo que iba a hacer iba a ser reforzar el sentido de propósito. Entonces, al hilo de lo que comentabas, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que desde lo que es, sobre todo, la parte de la movilidad internacional, estamos hablando de personas que de alguna forma nosotros, el sentido que tenían de haberse movido era el sentido de desarrollo de su carrera, pero también de la parte de gestión de conocimiento, también de la parte de evolución dentro de su carrera profesional, y de pronto sintieron la posibilidad de, en países totalmente diferentes, empezar, ya el concepto que comentabas del Workforce Planning, ya empezábamos nosotros a ver la gestión desde un punto de vista global. Es decir, seguramente la movilidad, aunque físicamente se ha reducido, en términos de intercambio, en Mapfre se ha multiplicado. Es decir, el concepto de balanceo de cómo los profesionales que estaban en Estados Unidos ayudaban a los de Perú con las funerarias que teníamos en Perú, o cómo teníamos que estar balanceando recursos y conocimientos, ha hecho que el sentido último que tiene la movilidad, que es el del desarrollo, que es el de poder estar contribuyendo con tu conocimiento, realmente lo que ha hecho ha sido multiplicarse. Sí. Y respecto a lo que comentabas de la cercanía con los empleados, sin lugar a dudas, nosotros ya habíamos trabajado mucho en todo lo que es la parte del ciclo de vida del empleado, monitorizar mucho cuál era su sensibilidad. Pero la realidad es que, más allá de eso, la pandemia nos ha hecho agudizar el ingenio. Nosotros teníamos un kit COVID que lanzábamos todos los lunes. Todos los viernes teníamos el mensaje del presidente y todos los lunes lanzábamos el kit COVID. El kit COVID nació pues, para tener mejores prácticas de cómo liderar en distancia, temas de seguridad, temas de bienestar, temas de salud, temas de gestión, temas de conocimientos, temas de gestionar el conocimiento. Y la realidad es que al final, y es la parte positiva que tenemos de esto, esas cosas, como decía Gemma, han venido para quedarse. Es decir, ahora ya lo miramos para atrás y nos damos cuenta que cosas que están perfectamente arraigadas ya en la empresa realmente vinieron de ese sentimiento de espíritu de superación y de compromiso que tuvimos en la pandemia. Genial. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque más allá, o sea, nosotros, por ejemplo, en la época de la pandemia, evidentemente había un canal, aparte del nuestro, ya un canal más profesional, dentro de lo que era nuestra póliza de salud, en la que tú podías hablar con un psicólogo si te encontrabas, bueno, pues si no te encontrabas psicológicamente bien o con fuerzas y tal. Pero es que para mí el well-being es mucho más. O sea, para mí el well-being es cómo tratamos a los empleados, cómo hacemos equipo, cómo nos sentimos todos. Entonces, todo eso que efectivamente la pandemia ha acelerado ha hecho que nos demos cuenta de que todo ese paquete tenemos que implantarlo a todos los niveles y efectivamente la ayuda que entre los países se han dado es muy importante. El ser verdaderamente globales, que es lo que nosotros, o la visión que tenemos nosotros de nuestro grupo, nos permite llegar bueno, pues a esas iniciativas, ¿no? De well-being y que la gente se sienta bien yendo a trabajar con sus equipos, psicológicamente fuertes como para poder emprender tus proyectos, etcétera, etcétera, ¿no?
Muchas gracias a... No sé si Mamen quieres añadir algo más, nada más. Bueno, pues como el tiempo nos apremia, vamos a pasar a tratar algo que la pandemia nos ha traído, o que, aunque sí que es cierto que algunas compañías ya preveían antes de la pandemia, que era la movilidad virtual. Pues supongo, Guillermo, que en Grupo Piñero la movilidad virtual es algo que no se puede evaluar, ¿no? O sea, es algo que es impensable. No sé si hay o existe o estáis pensando en que algún tipo de puesto pueda ser gestionado de manera virtual, como me decías, no sé, a nivel de headquarters. Nosotros, la operación es muy testaruda, si me permitís, y es una operación que es un 24/7, en donde además necesitamos tener solape en los turnos. Si me permites, imagínate que tú estás disfrutando de una puesta de sol en Jamaica y lo último que quieres es que la personita que está al lado te diga no, no puede ser. Entonces nosotros lo que hacemos es que solapamos los turnos para que la experiencia del huésped sea lo mejor posible. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de nuestras posiciones son de presencia, porque realmente tenemos que estar ahí físicamente para ejecutar esas acciones, esas actividades y generar esos contenidos. Y es más, tenemos que ir investigando y mejorando e innovando porque cada vez hay más competencia en ese sentido. ¿Dónde estamos viendo la oportunidad para ese, digamos, perfil internacional virtual? Pues en todo lo que sean posiciones de innovación y en todo lo que son posiciones más de apoyo corporativo. Véase la parte de finanzas, de recursos humanos, legal, la parte de compras. Pues ahí hay algunas oportunidades en donde la virtualidad sí que tiene sentido y en donde podemos aportar ese valor desde la distancia, que no necesitamos esa presencia física al 100%. Si bien es cierto de que hace falta mantener esos lazos para generar cultura, para generar vínculos y para trabajar juntos. Gracias, Guillermo. Bueno, Mamen, Mar, vosotros sois el polo opuesto. Digamos que la movilidad virtual para BBVA o Telefónica puede ser una palanca de atracción de talento, incluso podéis atraer talento o optar a talento al cual antes no se podía optar por motivos obvios de la ubicación, pero sí que es cierto que también es una herramienta de doble filo y al cual pues también otras compañías extranjeras pueden optar a talento que vosotros tenéis. ¿Qué retos estáis teniendo en ese sentido? Mamen, ve. Bueno, pues es verdad que con todo esto durante la pandemia, ¿no? Es verdad que Telefónica es una empresa que ya tenía una cultura de mucho teletrabajo, pero es verdad que con la aceleración de la digitalización ha sido bestial y eso pues ha hecho que surjan, ¿no? Nuevos tipos de movimientos, digamos, o formas de trabajo, ¿no? Asignaciones virtuales se nos plantean bastantes y somos una compañía donde estábamos acostumbrados a trabajar en metodología Agile. Esto nos permite también a tener equipos multidisciplinares localizados en distintas geografías y poder trabajar, ¿no? con esos recursos líquidos y poder cubrir antes los proyectos, ¿no? Y luego tenemos el tema del teletrabajo internacional, que es un poco más complicado, porque ahí estamos hablando de un empleado que contratamos directamente en otro país, donde podemos tener o no presencia, y al final va a estar desarrollando su trabajo en un país distinto donde tiene su contrato laboral. Esto nos plantea pues, muchos problemas desde el punto de vista, pues, sobre todo, bueno, pues, para la compañía y para el empleado, ¿no? Temas de establecimiento permanente, temas fiscales, laborales, que, bueno, dependiendo de las legislaciones, pues puedes cubrir o no. Entonces, en estos casos sí que vamos analizando el caso a caso con un protocolo de actuación en el que vemos qué aspectos hay que analizar, cuáles son las líneas rojas. Solo procedemos a implementarlo si realmente tanto la compañía como el empleado, ¿no? están cubiertos, pero es verdad que lo vemos como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de poder captar determinado talento digital que ahora está tan demandado, ¿no? y ya sufrimos que otras empresas españolas, ¿no? vengan al mercado español y capten ese talento digital. No lo vemos para toda la plantilla, determinadas posiciones que se pueden hacer en full remote,
y cada vez más, bueno, pues esos perfiles, ¿no? de desarrolladores de software que realmente, si estuviesen aquí, tampoco pisarían incluso la oficina, ¿no? Y también, claro, eso tienes que adaptarte a todo, incluso la compensación, ¿no? ¿Qué oferta le vas a hacer a ese empleado que vas a contratar en otro país, ¿no? Porque al final, bueno, pues no le puedes ofrecer un salario español, pues al final todo tiene que estar adecuado, ¿no? al país donde va a realizar su trabajo, siempre y cuando sea para cubrir una necesidad de negocio, ¿no? Porque podemos tener también casos donde sean empleados donde por, digamos, conciliar, ¿no? Vida personal y profesional, pues oye, pues a mi marido lo han trasladado, prefiero teletrabajar desde este país, ¿no? Y ahí estamos hablando pues ya es un coste, ¿no? Que tiene que asumir la compañía y es por temas personales, pues bueno, pues ahí se puede llegar a ciertos acuerdos. Pero es verdad que el no contar con un marco regulatorio que apoye este tipo de modalidad de trabajo nos lo pone bastante difícil a la hora de implementarlo. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en este sentido, sobre todo, por lo menos a nivel de la Unión Europea, ¿no? Y luego ya con terceros países pues ya, ya iremos avanzando. Pero bueno, sí que se ven medidas, ¿no? que incluso los países están viendo esto como una atracción también, oportunidad para poder incrementar su recaudación tributaria, ¿no? Pues al final estás atrayendo talento a tu país y sin que suponga, ¿no? Un dumping social para tu mercado laboral y bueno, al final pues no dejas de atraer esa tributación, ¿no? Muchas gracias, Mamen. Yo diría +1, porque en total Mamen ya lo ha dicho todo. No, es verdad, nada, por añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mamen. Nosotros también llevamos varios años trabajando en Agile, con lo cual estamos muy acostumbrados a esos equipos de proyectos multidisciplinares y tal. Sí que es verdad que vemos una oportunidad muy importante para atraer ese talento que en un momento dado, talento senior, que a lo mejor piensa que, bueno, pues por los motivos que sean, no quiere moverse, pero tú quieres que esa persona forme parte de tu organización y bueno, en este caso hablamos de lo que es el teletrabajo internacional. Y es verdad que todos esos retos que comentaba Mamen, pues es que se dan. Y de hecho hay iniciativas que se están llevando a cabo a nivel europeo precisamente para poder, para poder armonizar de alguna manera, ¿no? Ya nos gustaría que hubiera una única legislación en materia de seguridad social. Si yo le contrato aquí en España, pero está trabajando en otro país, no sé, ¿qué legislación laboral le aplico? Y todo eso, además, intento articularlo en una carta o en un acuerdo entre el empleado y la empresa, que está estupendo, pero que luego, a la hora de que haya algún conflicto, pues ya veremos qué aplica o qué no aplica, ¿no? Entonces, yo creo que se están dando pequeños pasos. A nosotros lo que nos gustaría es poder llegar a tener el teletrabajo internacional como una modalidad más de nuestra política de movilidad internacional, si bien yo también quiero resaltar que yo pretendo que sea una modalidad más, pero que nunca va a venir a sustituir de forma general, o por lo menos en mi opinión, a lo que es el mantener una experiencia de movimiento internacional físico en el que tú estás viviendo en otra cultura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, partiendo de la base de que hay mucho que limar, hay que ver qué perfiles son teletrabajables, qué líneas rojas no quieres pasar, etcétera, pues claro que acabará, espero, que acabe siendo una modalidad más, ¿no?, para atraer ese talento que nosotros queremos en el grupo, ¿no? Juan Carlos. Yo la verdad es que aparte de Gema Mamen +2, porque estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, lo que sí que es cierto, y al hilo que tú decías, que no va a sustituir, permíteme decirte que yo creo que va a acelerar. Y estoy viendo ahora a María Ollero, que es nuestra experta en la materia, y lo que antes le costaba a ella montar una task force, que era montar un equipo de 10 personas para dar un soporte a Estados Unidos, y nos costaba 2 meses, ahora se nos está yendo de las manos. ¿Por qué? Porque como realmente hacemos task force inversas, que son task force en los que tú dinamizas en términos agile un equipo para poder estar trabajando para otro país. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué digo que se nos va de las manos? Porque el miedo al cambio cultural está desapareciendo tan rápido, por lo rápido que están gestionando estos proyectos, que de pronto nos encontramos ya casi con cola de, oye, cuidado, que es que este se va 6 meses aquí, este otro 3 meses ahí, porque como ya han roto el hielo y lo que antes nos costaba muchísimo estar convenciendo a
las personas para que se fueran, porque cuidadito, espera que me voy a ir a Indonesia, me voy a ir a... Ahora están trabajando con ellos desde hacía 3 meses y lo que van a hacer van a ir 4 meses, con lo cual ahora la movilidad temporal se está multiplicando. Y la aversión al riesgo que había antes, tanto del empleado como de su propia familia, que está acostumbrado, porque lleva 3 meses trabajando para un país, que de pronto le han dicho que va a identificar, va a tener un proyecto, que va a participar en un país que nunca habría soñado trasladarse, de pronto 3 meses más tarde se encuentra con que va a estar ahí trabajando. Con lo cual yo creo que eso se nos va a multiplicar. Y bueno, lo que decía Mamen, la no existencia de una legislación robusta a la hora de la movilidad internacional hace que muchas compañías, creo que Juan Carlos en Mafre sí que tenéis un equipo que analiza caso a caso. No sé cómo lleváis a cabo ese análisis caso a caso o incluso en alguna de vuestras compañías, MBVA, Grupo Piñero, Telefónica. ¿Cómo lo analizáis? La verdad es que lo habéis explicado muy bien antes, porque realmente nosotros tenemos un proceso muy claro de la parte migratoria, fiscal, laboral, contractual y logística, y cuando decías lo del caso a caso no lo podéis explicar mejor. Y es que efectivamente no hay 2 casos iguales. Entonces, para mover a una persona de, iba a decir de un país, pero no quiero ni entrar, por si acaso, ¿vale? Pero para poder hacer un movimiento durante 3 meses, tenemos que estar teniendo un equipo de nuestro equipo legal, y estamos tardando además demasiado tiempo, porque justamente al no haber una legislación, o incluso aunque la haya, no ser compatible entre los países, nos hace que el acuerdo tenga que ser demasiado ad hoc. Al final siempre se puede encontrar, lo que pasa es que si queremos la agilidad de que realmente esto sea algo ágil, o hay de verdad acuerdos internacionales, o si no va a ser muy difícil moverlo. El caso a caso tiene que ser así y tiene que ser también, yo creo, apoyado por proveedores externos. O sea, al final es verdad que en nuestras compañías tenemos grandes conocedores de la legislación fiscal, laboral, etcétera, pero yo creo que el punto que te da un proveedor externo es muy bueno para poder completar ese estudio del caso a caso que comentaban Mamen y Juan Carlos, ¿no? ¿Y el papel de los departamentos de recursos humanos locales también ayuda a la hora de analizar esos casos? Sin duda. Sí. Es que si no, en mi opinión, o sea, si no les tienes involucrados, estás muerto. Claro. O sea, nosotros cada vez que tenemos un movimiento, sea del tipo que sea, siempre es analizado desde las 2 perspectivas y siempre involucramos a los equipos locales, en este caso, de Global Mobility, quienes a su vez se apoyan en estos proveedores externos, pero tenemos que involucrar a todo el mundo, si no, en mi opinión, esto no tendría éxito, ¿no? ¿Y creéis que la pandemia ha cambiado el perfil del empleado expatriado? Si me permites, más que cambiar el perfil, lo que ha hecho es que tenga unos intereses que han evolucionado y una puesta de conciencia de la importancia del bienestar que antes se mencionaba. Porque tal vez antes iban un poco más alegres, por decirlo de alguna manera, porque valoraban mucho esa experiencia, ese desarrollo profesional, pero ahora el elemento de bienestar se ha puesto tan de manifiesto que está muy presente con ellos. Por lo tanto, yo no creo, o al menos en mi experiencia, no he visto de que esté evolucionando ese perfil, porque siguen buscando. Y es más, el sector hotelero, una de las cosas que puede ofrecer es esa diversidad cultural y ese crecimiento profesional de trabajar en diferentes países con realmente muchas nacionalidades, por decirlo de alguna manera. Pero lo que ellos tienen claro es que las condiciones ya no pueden ser las mismas. Y hay una puesta en valor de algunos elementos que tal vez antes sí teníamos un seguro salud, sí teníamos una serie de seguros que eran los básicos, pero ahora quieren algo más, quieren que vayas un poquito más allá en elementos de bienestar como puede ser el tema emocional, como puede ser el tema financiero, como puede ser el tema mental, que tal vez antes había más tabús, por decirlo, y que yo creo que es uno de los grandes olvidados de la pandemia, porque el tema del bienestar emocional y mental es de las cosas que más se ha puesto de manifiesto y de que los estudios lo están demostrando de que realmente no está siendo bien dimensionado el impacto que está teniendo. Estando totalmente de acuerdo con eso, yo creo que una parte del perfil que para nosotros está cambiando es que nosotros antes teníamos más lo que era el nómada global, que era ese perfil de profesional que lo que quería era la movilidad internacional, per se, como fin último. Y ahora es más la gestión por proyecto, es decir, realmente las personas se están especializando más, quieren un proyecto y un propósito muy concreto y tienen menos aversión al riesgo. Y sí que yo creo que a partir de ahora se va a multiplicar y van a ser movimientos más cortos de personas que seguramente en un principio nunca habían pensado en la movilidad internacional, pero que son perfectamente conscientes de que es una palanca que va a disparar su carrera profesional. Y eso hará que seguramente será otro perfil, pero mucho mayor en número.
Genial, Juan Carlos. Y de todo tipo, o sea, fíjate, estando totalmente de acuerdo, pienso también en nuestra herramienta de Mobility, donde tú tienes las vacantes, en un poco lo que comentaba Juan Carlos, pasa lo mismo, o sea, cada vez empezamos a ver más que la gente se apunta más a vacantes que no necesariamente son de tu propio país, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se van abriendo un poco más, ¿no? Y tenemos además perfiles, perdona, que antes no teníamos, que eran perfiles de personas que ya son más de 55 años. Sí. Y que están encantados con terminar su carrera profesional poniendo en valor su carrera. Pero Sí. ahora mismo, este mismo año, casi me atrevería a decir que de los 5 proyectos principales, 3 de ellos están abanderados por personas que están cerca de su edad teórica de jubilación y están más enchufados que nunca haciendo un proyecto concreto internacional. Es que tendríamos que incrementar la diversidad generacional en la movilidad internacional. O sea, todo lo que una persona de 50 o de 50 y tantos años pueda aportar en un equipo a nivel internacional es tan bestial que deberíamos intentarlo, y desde luego nosotros desde el grupo lo intentamos. O sea, ahora los programas, por ejemplo, que hablaba de desarrollo internacional, estamos intentando, o sea, hay muchísima gente joven, sin duda alguna, ¿no? Pero el otro día me comentaban que si una persona podía irse en uno de estos programas a Argentina y que tenía 55 años, y vamos, yo encantada de la vida, le dije, vamos ya, te mando ya, vamos. O sea, encantada, ¿no? Genial. Pues me vais a perdonar porque desde aquí no veo el tiempo que nos queda. 3 minutos. 3 minutos. Pues quisiera abrir el micrófono. No sé si el público tiene alguna pregunta para los invitados del día de hoy. Pues parece que no tenemos ninguna pregunta al respecto. Pues bueno, yo creo que la conclusión es clara, que cómo se ha reactivado la movilidad internacional y sobre todo sobre la movilidad virtual o la asignación internacional, que yo creo que todos estamos de acuerdo que ha llegado para quedarse, que es una herramienta más, pero con matices, ¿no? Que va a depender un poco de la posición, la compañía y el sector al cual va destinada esa movilidad. Así que nada, sin más, pues agradeceros vuestra presencia en el día de hoy con nosotros, vuestras experiencias, y muchas gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias por asistir.